Mateo 7, versículo 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Me encontrar, Senhor, de mi desesperação, se tá existir com força de oração, la sobradura, odio e temor, tabata amarrando mi coração e contesta. Venha buque de amor, você me tem fé, nada nota impossível. E de seu amor, ela mostra-me que para qualquer problema tá esta solução. Bati mi abri, pidi mi lo duna boso, busca y lo boso ya, bati y Dios lo abri, pues sobra turco pidi tahaya. Es un busca tahaya y para eso utabati Dios lo abre. Y a mí no tengo duda más, mi ta confía del Señor, que en mi corazón lo mi busqué y lo mi encontré. Del Señor, en mi corazón lo mi busqué y lo mi encontré. Vidi mi lo duna boso, busca y lo boso allá. Sobra turco pidi tahaya, es un busca tahaya y pa eso puta bati mi lo abri, pidi mi lo duna boso. Sobra turco pidi tahaya, es un busca tahaya y pa eso utabati Dios lo abre. Amén. Amén, gloria a Dios. Todo el que busca,
hallará. El que pide, recibe también. Mis hermanos, esta noche vamos a estar hablando de la oración. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, versículo 18. Efesios 6, versículo 18. Un voluntario para leer, hermana Flor. Después usted va a leer, mi hermana. ¿Qué dice, hermana? Orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Dice la palabra de Dios, orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica, ¿en quién? En el Espíritu. Velando en ello con toda perseverancia, suplica por todos los santos. Hermanos, vamos a inclinar la cabeza para que de esa forma pedimos la bendición de Dios. Oh Señor, sé con nosotros en este momento. Bendice a cada uno aquí, en nombre de Jesús. Amén. En los pocos años de vida que tengo, hay algo que siempre me ha maravillado, estoy maravillado de haberlo visto, ser parte de todo ese proceso. Es el desarrollo de la comunicación a distancia larga. Cuando era niño, veía las caricaturas por la televisión y veía que venían una platilla volador que dice una nave espacial. En esa nave había un señor que dice que venía del Marte, color verde, con antenas sobre su cabeza, y tenía un aparato en su mano y podía comunicarse de aquí de la Tierra y comunicarse con el espacio, y podía ver también la persona con la cual estaba comunicando. Pero no tardó mucho, que después de algunos años, la tecnología se desarrolló tanto así, que hoy nosotros prácticamente todos tenemos un teléfono, como dicen, smartphone, un teléfono inteligente, con el cual podemos comunicar con personas que viven muy lejos de nosotros. Hoy prácticamente con un teléfono podemos llamar y estar comunicando con personas que viven en todas partes del mundo, en China, en Europa, en África. Podemos hablar con ellos. Y no solamente podemos comunicar con ellos, hablar con ellos, pero también hay la posibilidad que podemos vernos mutuamente también. Podemos llamar, hablar y podemos ver la persona con el cual estamos comunicando. Y cuando yo veo ese desarrollo, yo me digo a mí mismo, realmente la comunicación a larga distancia avanzó mucho en nuestro tiempo. Pero por otro lado, la comunicación a corta distancia parece que está yendo de mal a peor. Las personas tienen dificultad para poder comunicarse. Las personas tienen dificultad para poder comunicar, para poder resolver sus situaciones que tienen que resolver uno con el otro. Y en vez de hablar, tratando de buscar una solución, entre ellos se ponen a pelear y a veces hasta se matan entre sí. ¿Qué contraste? La comunicación a larga distancia desarrolló
pero la comunicación a corta distancia entre nosotros, con nosotros, está lleno de mal a peor. Pero hay otro tipo de comunicación, que es el más importante, que es la comunicación de nosotros, ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial. Una comunicación que trasciende a este mundo y va mucho más allá, hasta el universo, hasta el trono de gracia de Dios. Como personas cristianos, espirituales, personas que reconocemos que necesitamos a Dios diariamente, que necesitamos estar en comunión con Él, que necesitamos abrir nuestros corazones a Él, hablar con Él, agradecerle por todo lo que está haciendo por nosotros. Esa vía de comunicación es sumamente importante para cada uno de nosotros. Tener el privilegio de poder comunicar con Dios. A pesar de no poder tener la oportunidad de verlo cara a cara, de verlo, pero tenemos la dicha, la bendición que podemos hablar, que podemos comunicar con Él. Y no solamente podemos hablar con Él, pero podemos tener la seguridad que Dios nos oye y que el Señor que nos responda también. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando escudriñamos la Biblia nos presenta esa bendición que tenemos, que hemos recibido de Dios mismo, que podemos abrir nuestros corazones a Él, hablar con Él, agradecerle por todo lo que está haciendo. Podemos llevar nuestras peticiones a Él y Dios, a su debido tiempo, siempre de acuerdo con su voluntad, ¿qué hará? Dios nos va a contestar, y si es de acuerdo con su voluntad, nos dará lo que nosotros necesitamos. El texto que acaba de leer Naruska en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7, ¿qué decía otra vez? Pedid, ¿y qué será? Buscad, tocad. ¿Quién estaba hablando aquí, mis hermanos? Jesús. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Qué tenemos? ¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando aquí de nada más y nada menos de qué? De la oración. El Señor Jesús está hablando en corazón. La palabra se me fue. Encorajando. No sé si lo estoy diciendo. Curachando. ¿Cómo se dice en español correctamente? Animar, gracias, ahí está la expresión. El Señor estaba animando a sus seguidores y nosotros hoy también para que ¿qué? Para que podamos perseverar en la oración. Para que podamos tomar tiempo y hablar con Él. Y no solamente venir hoy y hablar con Él y después nunca más regresar. O porque hemos pedido algo hoy, el Señor al final del día no nos ha dado, no nos ha concedido, ya no voy a orar más. Pero Dios nos dice que tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que tocar. Y mucho más que eso dice, si los hombres mismos, en ese mismo capítulo dice, si los hombres mismos están dispuestos a dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial está dispuesto a dar qué? El Espíritu Santo a los que le qué? A los que le pidan. Hoy podemos tener muchas razones, muchas peticiones por el cual pedir, por el cual arrodillarnos y orar al cielo. Pero hoy quiero enfocarme, quiero animarte en todas las cosas que hay que podemos rogar, que podemos pedir a Dios.
para nuestra familia, para los niños, para los vecinos, para una persona que está enferma, para una persona que está luchando una batalla espiritual, para una persona que está luchando con una adicción. Hay diferentes motivos por el cual podemos estar orando cada uno de nosotros personalmente, pero entre todos esos motivos hay algo muy importante que debemos estar rogando y pidiendo a Dios diariamente. Y esa petición es que Dios nos concede que diariamente de su Espíritu Santo. Mis hermanos, es bueno pedir por los niños. Es bueno orar por nuestros padres. Es bueno orar por nuestro trabajo. Es bueno orar por la familia, por la vecindad en la cual vivimos. Es bueno orar por los que están enfermos. Es bueno orar también por los que trabajan en las instituciones de salud, los doctores, médicos, enfermeras, toda esa persona que se dedica diariamente a servir a los que están enfermos. Es bueno orar para ellos. Pero no olviden, cuando oramos, orar ¿para qué? Para que Dios nos concede de ese Espíritu Santo. Orar para que Dios nos dé de su Espíritu Santo diariamente, para que el Espíritu Santo esté con nosotros, que more en nosotros. Y para que podamos estar llenos de su poder. Quiero leerle una cita, no está en la Biblia, es de un libro que yo aprecio mucho. Ese libro me lo dio una persona que aprecio mucho, que su nombre es el pastor Edgar Brito de la Rosa. No sé cuántos los conocen. Él era, cuando yo estudiaba en Venezuela, en la universidad, él era el decano de la Facultad de Teología, pero hoy en día es el director general, el presidente de la universidad. Todavía tengo aquí el día que me lo dio, 19 de enero de 1999. Este libro se llama El Camino a Cristo. No sé cuántos de ustedes lo tienen. Tenerlo es uno y leerlo es otro. No sé cuántos de ustedes lo han leído. Yo leí este libro varias veces. Este libro ha sido una bendición para mí personalmente. Este libro nos habla del cristianismo práctico. Y una de las cosas que este libro que se dedica a hablar es de la oración. Pero la autora, Ellen White, habla de la oración no en una teoría, pero habla de la oración como algo que ella vivió, de una experiencia que ella tuvo. De esa experiencia habla en este libro. Pero hoy quiero compartir dos citas nada más, dos porciones de todo lo que está escrito en este capítulo con ustedes. ¿O alguien que me ayude a leer? ¿Hay alguien que desee leerlo para nosotros? Hermana Patiño quería leer hace un rato. Hermana, ¿puede pasar de enfrente? Primeramente vamos a leer, mi hermana, esta cita. De aquí hasta aquí. Estamos leyendo del Camino a Cristo, el capítulo que habla de la oración. En español, la página es 91. Estamos leyendo el segundo, 94, disculpa, el párrafo número 2. Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. ¿Qué está esperando nuestro Padre Celestial? Dios desea derramar sus bendiciones sobre sus hijos. Pero pregunta esta noche, ¿sus hijos desean recibir las bendiciones de Dios? Es una pregunta, ¿desean recibir las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestras vidas? Amén. Sigue, hermana, ¿qué dice? Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente del amor infinito. Cuán extraño es que oremos tan poco,
Dios está pronto y dispuesto a oír la oración de sus hijos y no obstante hay de nuestra parte mucha vacilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. Dios quiere bendecirnos, pero de nuestra parte, ¿qué pasa? Vacilamos. La pregunta esa noche que quiero que nosotros reflejamos personalmente, nadie tiene que contestarme, pero es alguna pregunta personal. ¿Cuánto tiempo pasamos en la oración diariamente? ¿Cuánto tiempo dedicamos para hablar con Dios diariamente? Y no solamente me refiero a ese tiempo que nos estamos arrodillando y orando, pero refiero también que durante el día, cuando vamos trabajando, cuando vamos manejando, haciendo cualquier cosa, pero nuestra mente está conectado con el trono de gracia. Oración no es solamente cuando nos arrodillamos, cerramos los ojos en nuestro cuarto y oramos, pero oración es también que cuando voy caminando, voy hablando ¿con quién? Voy hablando con mi Padre Celestial. ¿Cuánto tiempo dedicamos durante el día hablando con Dios? De acuerdo con lo que hemos leído aquí, dice que Dios está dispuesto a bendecir, pero muchas veces no recibimos la bendición. No es porque Dios no quiere, no es porque Dios quiere castigarnos, pero nosotros mismos no hacemos ¿qué? No nos dedicamos tanto tiempo ¿a qué? A hablar con nuestro Padre Celestial. Imagínense, el que tiene todo poder y puede conceder y darnos todo, no queremos dedicar suficiente tiempo para hablar con Él. Es simplemente para reflexionar. Y quiero leer otra cita más. Espera. El hermano nos va a leer de la página 96 hasta la página 97, el primer párrafo. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de recibir contestación vendrá seguramente y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa particular que pidamos es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse, demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Así que no temáis confiar en Él. Aunque no veáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones, confiad en la seguridad de su promesa. Pedid y se os dará. Amén. No escuché a nadie decir nada. Amén, hermanos. A pesar de todo lo que debemos estar haciendo, confiad en ¿quién? Confiad en Dios. Mis queridos hermanos, tenemos una bendición que Dios nos ha dado, la oración. Hagamos más uso de esa bendición. Hagamos más uso de esa arma poderosa que Dios nos ha dado para dedicar tiempo en oración, hablando con Dios, abriendo nuestros corazones a Él, agradeciéndole, dándole gracias por todo lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros. Regresando a Efesios capítulo 6, versículo 18, para ir concluyendo. Dice aquí la palabra de Dios en Efesios 6, el versículo 18. ¿Alguien que me lo lea desde la pantalla? ¿Qué dice? Siempre en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos. Orando en todo el tiempo, ¿en qué? En espíritu. Oh, mis queridos hermanos, gracias a Dios por su Espíritu Santo,
que mora en cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque tenemos el Espíritu Santo que es nuestro consolador, que está aquí. Después de Jesús, Él está aquí con nosotros, que podemos depender de Él, que Él nos guíe, que Él nos ayude diariamente en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. No solamente nos recuerda lo que Jesús nos enseñó, no solamente nos guía en el camino de la verdad, pero cuando leemos aquí dice que oran en todo el tiempo en el Espíritu. Oh, mi querido hermano, de acuerdo con el comentario bíblico adventista, comentando sobre ese texto, menciona algo sumamente importante. Menciona que, déjame leerlo de aquí, Cristo, nuestro mediador, y el Espíritu Santo están constantemente intercediendo en el nombre del hombre. Pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. El Espíritu obra sobre nuestros corazones, atrayendo oraciones y penitencia, alabanza y acción de gracias. La gratitud que fluye de nuestros labios es el resultado del Espíritu golpeando las cuerdas del alma en recuerdos santos, despertando la música de la oración. Ese es el comentario de comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1700 y 1078. ¿Ok? Orando en el Espíritu. ¿Cuántas veces queremos expresar, decir algo? ¿Cuántas veces queremos expresar un pensamiento cuando estamos en oración, pero no hallamos las palabras? No hallamos las palabras exactas, correctas, que debemos utilizar para expresar el pensamiento, el deseo, el anhelo, la petición que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero gracias por el Espíritu que mora en nosotros. A pesar que nosotros no hallamos las expresiones, las palabras correctas, pero el Espíritu nos ayuda. Que cuando se elevan nuestras oraciones, nos ayuda para lo que queríamos expresar, pero que no podíamos hallar las palabras, nos ayuda para hacer esa oración que estamos elevando, para hacerlo claro, entendible, delante de nuestro Padre Celestial. El Espíritu nos da las palabras exactas para decir. El Espíritu nos da el pensamiento exacto para expresar. El Espíritu está ahí, incluso para ayudarnos cuando estamos orando. Esta noche, mis queridos hermanos, quiero animarles para que no solamente durante esos 2 días de oración que dediquemos a la oración, pero que la oración sea algo diario en nuestra experiencia, diario en nuestra vida, que la oración puede llegar a ser una parte integral de nuestra vida como seres humanos. Que Dios nos ayude diariamente para sacar tiempo y dedicarlo a la oración. Que Dios nos ayude diariamente para darle gracias por todo lo que está haciendo por nosotros. Pero que Dios nos ayude también para que cuando oramos también, para que el Espíritu Santo pueda ser derramado en nuestra vida diariamente también. Que la bendición de Dios nos acompañe. Que el Señor, la mano de Dios, puede seguir sosteniendo, guiando a cada uno de nosotros. Pero más que todo, que una de las peticiones y oraciones puede ser: Señor, danos de tu Espíritu cada día. ¿Cuántos de nosotros desea que Dios cada día de nuevo nos dé de su Espíritu Santo? Amén. Que Dios le bendiga, mi querido pueblo, mis queridos hermanos. Esta noche no quiero ir sin tomar tiempo para ir en oración nuevamente. Vamos a orar esta noche.
Vamos a orar individualmente, cada uno de nosotros. Y la petición por la cual quiero que oramos es que pidamos a Dios para que nos ayude diariamente a tomar y a sacar tiempo para dedicarlo en oración y para estar en comunicación con Él. Vamos a orar en este momento, personalmente. Al final yo voy a tener una palabra de oración para concluir esta sección de oración. Señor, gracias por este regalo maravilloso de la oración. Gracias por tener la oportunidad para estar comunicándonos contigo. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones, pero también respondes a nuestras oraciones también. Ayúdenos diariamente a tener la necesidad para comunicar contigo, para hablar contigo, para abrir nuestros corazones a ti, como nosotros abrimos nuestros corazones a un amigo y conversamos con un amigo también. Padre Santo, ayúdenos a tomar tiempo, ayúdenos, Señor, para considerar la oración, Señor, darle más importancia de lo que quizás le hemos estado dando hasta ahorita, Señor. Y gracias también que podemos orar también por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida personal. Y Señor, gracias, porque Señor, tú has prometido en tu palabra que tú eres tan bueno que no vas a retener de dar tu Espíritu a los que lo piden. Oh Dios, que tu bendición pueda estar con tu pueblo esta noche. Que tu mano, Señor, pueda seguir sosteniendo y guiándonos. Te lo rogamos y te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Finalizando, les recuerdo que mañana, ¿a qué hora otra vez? ¿En qué lugar? Aquí mismo, a las 7:15, le esperamos mañana por la noche. Venimos con buen ánimo para seguir alabando, compartiendo, orando, pero también meditando en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Que los ángeles nos acompañen cada uno de nosotros, cuando vamos a estar despidiendo de este lugar. Pero antes de irnos, vamos a cantar el himno tema, el Espíritu de Dios está ¿dónde? Está en este lugar. Y según vamos saliendo y yéndonos a nuestra casa, que esta canción puede seguir repitiéndose en nuestras mentes. El Espíritu de Dios está en este lugar.